Hola, ¿qué tal? Eh, Como se está llenando las redes y todo, los WhatsApps y todo esto de vídeos sobre el coronavirus y estoy un poquito aburrido, he decidido que voy a empezar a grabar cada cierto tiempo explicaciones de mis obras de arte favoritas, porque así, pues bueno, si os entretengo un rato, pues mejor que mejor. Empiezo con esta que se llama Work, Trabajo, y es de Madox Brown, un pintor victoriano. eh, Esta obra la realizó hacia mediados de 1800 y es una obra interesantísima por varias razones. Para empezar, por la temática. Es una obra en la cual aparecen representadas eh, personas trabajando, no, y además es un trabajo dentro de la ciudad, no es un trabajo del campo como pinta Courbet, no, es una obra desde el punto de vista social muy interesante. Os hablo un poquillo del formato. Es un formato muy original, no es una obra ni cuadrada, ni redonda, ni rectangular, sino que tiene esta forma en la parte superior. Este tipo de formas normalmente están asociadas a las pinturas religiosas. Y Madox Brown, aquí, en lugar de hacer una pintura religiosa, hace una pintura social. Esto obviamente tiene una interpretación simbólica muy potente, ¿no? Que de repente tú estás cogiendo un formato asociado a las historias bíblicas, por ejemplo, y lo hagas e introduzcas en esta obra a los trabajadores, pues es un cambio bastante significativo. Por otro lado, desde un punto de vista compositivo, es una obra relativamente clásica. Si os fijáis, las cabezas y estas cabezas por acá forman los dos ángulos superiores de un triángulo, los dos puntos superiores de un triángulo, y aquí abajo, con el cuerpo y el brazo de estos dos personajes, pues hacemos el cierre de ese triángulo. Es decir, desde el punto de vista compositivo es relativamente clásica. Os explico quiénes aparecen. Aquí al fondo aparecen los aristócratas. Aquí a los lados aparecen los burgueses. Aquí en el centro aparecen los trabajadores. Aquí tenemos a un grupo que representa a la infancia. Y por otro lado tenemos aquí a este personaje que representa a la delincuencia. Voy por partes. Aquí al fondo del triángulo, el ángulo más apuntado es el de los aristócratas. Sin embargo, Madox Brown lo representa a la sombra. En el siglo XIX se está produciendo un cambio en el poder económico. Ya no son los aristócratas, que habitualmente han sido los que han tenido el dinero, sino que a partir del siglo XIX y a partir de la Revolución Industrial sobre todo, aparecen los burgueses, que son los que empiezan a manejar el cotarro. Si os dais cuenta, aparecen a la sombra. Sí, ellos tienen el dinero y por eso están en la parte superior, pero si os dais cuenta, la composición aquí hay un barrote, entonces parece como que los aristócratas no pueden relacionarse, ¿no?, con el resto de los trabajadores, con el resto de las personas del cuadro, ¿no? Aquí vemos a estas dos burguesas, estas dos burguesas están tapándose con sombrillas. Si os fijáis, por la actitud, por lo despechados que van, por las caras de cansancio, este pobre que bebe agua, y por la paleta cromática, es un día que hace mucho calor, ¿no? El autor quería representarnos un día de mucho calor, ¿no? Para hacer hincapié precisamente en las condiciones de vida extremas en las que viven los trabajadores de la época. Bueno, aquí en este lateral además aparece esta figura, que es la de un delincuente. Si nos fijamos aquí en el cartel, aunque nosotros no lo podemos ver porque la resolución de la imagen no nos lo permite, aquí en estos carteles aparece que ha habido un robo. Madox Brown nos hace este juego, esta especie de juego, poniéndonos, ¿no?, como aquí hay un robo y aquí tenemos esta figura. Si os fijáis en la cara, él está mirando así como de soslayo, está como, se sabe perseguido. Y debajo de este manojo de flores vemos su mano, y su mano la tiene agarrada como guardando algo. Es decir, Madox Brown nos está diciendo, hey, este es el ladrón o la ladrona, ¿no? Porque es un personaje que no tiene ni barba ni bigote. Entonces, es, creo, muy interesante, ¿no? Y posiblemente tenga una doble lectura. La época victoriana es una época bastante complicada, ¿no? Entonces,
pues mucha gente se veía abocada a la delincuencia. Entonces, Formados Brown también es una forma de incluirnos, ¿no? Pues esos problemas de delincuencia que hay. Por otro lado tenemos aquí a estos dos personajes que son los Brain Workers, son unos burgueses, uno es Thomas Carlyle, son dos autores que sabemos son reconocibles por sus caras, que eran dos trabajadores, o sea, dos estudiosos de los cambios que se estaban dando en la Inglaterra del momento, desde el punto de vista social y demás. Aquí en el centro, como decía, los trabajadores, daros cuenta que hay uno pelirrojo. Este pelirrojo yo creo que se asocia a los irlandeses y a la situación que se estaba viviendo en Irlanda en la época, que era pues bastante compleja. Y por otro lado tenemos aquí esta figura que me parece interesantísima, que es la de la niña. La niña, si os dais cuenta, lleva un vestido que le está grande y además está hecho a un harapo. Lleva en sus brazos a un bebé y este bebé tiene un lacito rojo, un lacito negro en el brazo, posiblemente, y teniendo en cuenta las tasas de mortalidad tan elevadas que había en la época de muertes durante el parto, posiblemente este bebé, o yo lo interpreto así, este bebé ha perdido a su madre durante el nacimiento, ¿no? Y se está pues mordiendo el puño. Vemos como la niña está ocupándose del cuidado de los niños y sin embargo a mí me parece muy extraña, ¿no?, la espalda de la niña. Si os fijáis, aparte de que el traje le está muy grande, la espalda tiene una forma casi sensual. Yo creo que aquí lo que nos quería transmitir Formados Brown es como una especie de qué es lo que va a pasar con esta niña. Esta niña posiblemente acabará teniendo que ejercer la prostitución debido a sus condiciones económicas pésimas, ¿no? Yo creo que esto iría por ahí. Y por otro lado, y ya queriendo terminar, os hablo de los perros. Aquí en el fondo, aunque no sé si se aprecia muy bien, aparece un perro. Es el perro de los aristócratas, que al igual que sus dueños, pues están ahí detrás, ¿no? Están en la escala superior, pero están como por detrás, ¿no? No intervienen en la acción. Y aquí tenemos a otros tres perros. Aquí tenemos a esta especie de perro salchicha, o yo no sé qué tipo de perro es, que a pesar del día de calor que hace, que hemos dicho que hacía mucho calor por las actitudes y la paleta cromática, la dueña, que es esta señora de aquí, porque lo está vigilando, lo ha decidido vestir y además le coloca un collarcito, que es una cosa pues así como muy hortera, ¿no? Y este perro está mirando a el otro perro. Y este otro perro lleva una soga en el cuello. Puede tener una doble interpretación, posiblemente, ¿no? Por un lado, como tener una soga al cuello, estar ahogado, este es el perro de los burgueses y este es el perro de los trabajadores, ¿no? Pues están con la soga al cuello. Además, no hace falta ser el encantador de perros para saber que estos dos perros en ese mismo momento van a empezar a ladrar o se van a empezar a olfatear. Hay una especie de tensión, ¿no?, en esas dos miradas, que si os dais cuenta no se produce entre trabajadores y burgueses, no, se están produciendo entre estos dos perros. Hay una parte que yo creo que es bastante importante, bastante simbólica, ¿no? Y luego por otro lado tenemos aquí la figura de un perrito, un cachorrillo, que está como quietecito, y que representa también muy bien la carencia afectiva, ¿no?, que tenían posiblemente los niños en la época. Pues nada, eso es todo. Esta es la obra que os he explicado. Work, trabajo, de Formados Brown, de 1865. Un beso.